Bien, señorías, reanudamos la sesión con la comparecencia de don Carlos Sánchez Mato a petición del Grupo Parlamentario Unidas Podemos. Antes de hacerle pasar, les quiero comunicar que en parte de su exposición va a utilizar diapositivas, por si ustedes no lo pueden ver desde sus lugares, pues lo pueden seguir a través también de la página web de la Asamblea, para verlo con más claridad y más clarividencia, la exposición y las diapositivas que aquí se nos van a mostrar. Ruego a los servicios de la Cámara que hagan pasar a don Carlos Sánchez Mato. Muy buenos días, le damos la bienvenida a don Carlos Sánchez Mato a esta comisión. Y a continuación tiene la palabra, por espacio de 3 minutos, doña Irene de Miguel, por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, como grupo proponente. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señor Sánchez Mato. Un placer real tenerle aquí en esta comisión. Le hemos llamado a comparecer desde Unidas por Extremadura por su extenso conocimiento en la materia. Usted, aparte de ser profesor en la Universidad Complutense, ha sido una persona que ha investigado y ha profundizado mucho en el sistema de financiación autonómico y para nosotros era muy importante y es muy importante su comparecencia hoy aquí. En un primer momento, señor Sánchez Mato, le sitúo, esta comisión se conformó hace ya unos cuantos meses, antes de que el Partido Socialista lanzara esa idea de concierto singular con Cataluña, y esta comisión lo que pretendía realmente era cómo mejorar desde Extremadura, desde nuestra posición de territorio periférico, el sistema de financiación autonómico para garantizar los servicios públicos de calidad en un territorio como el nuestro, ¿no? Un territorio con unas coyunturas y unas características claras, ¿no? Como es despoblación, dispersión. Pero la realidad es que este sistema de financiación autonómico está obsoleto para todas las comunidades autónomas, no solo para la nuestra. Aunque nosotros encabecemos las listas de espera de todo el país, todas las comunidades autónomas tienen problemas en su sistema de sanidad. Existe también masificación de aulas en la educación pública en muchas comunidades autónomas y eso supone que no se está cumpliendo con el objetivo de garantizar servicios públicos de calidad, diríamos que en ningún sitio del país. Con lo cual creo que es una necesidad hablar de sistema de financiación autonómico, pero hablarlo también desde una visión de país, de conjunto de país, ¿no? Entonces, sin más, no quiero enrollarme más, simplemente darle la bienvenida y decirle que, bueno, que estamos muy satisfechas de que una persona que tanto ha estudiado el sistema de financiación autonómica y que me consta que además se ha preparado esta comparecencia trayendo los datos de Extremadura y a conciencia de nuestra tierra, pues para nosotros es un placer que usted hoy esté aquí. Muchas gracias, señora de Miguel. Y a continuación, por espacio de 15 minutos, tiene la palabra don Carlos Sánchez Mato. Muchas gracias, presidente. Gracias a la Asamblea de Extremadura y a todos los grupos, por supuesto al que tuvo inicialmente la idea, pero también al resto de participantes en la comisión. No me extenderé en agradecimientos, pero creo que es un tema capital, es un tema muy importante, por lo tanto que merece el esfuerzo de las personas que aquí forman parte de la misma y de que se continúen los trabajos. Bueno, yo simplemente decir que no solo la presentación, sino un texto más amplio, con unas 40 páginas, he dado indicaciones para que lo incluyan, o sea, se lo envíen a todas las personas participantes, porque en 15 minutos es absolutamente imposible abordar un tema de esta magnitud. Solo pretendo dar algunas claves, ¿vale? Entonces, bueno, pues todos esos datos que forman parte de fuentes oficiales, en este caso, pues la propia IREF o el Ministerio de Hacienda, pues estén a disposición de esta comisión y así están entregados ya, me imagino, desde primera hora de la mañana, ¿vale? Simplemente lo que voy a intentar abordar, en primer lugar, es, y además muy brevemente, las insuficiencias del actual sistema de financiación autonómico, que de alguna manera el grupo proponente, al que agradezco doblemente la invitación, pues cómo afecta eso especialmente a Extremadura, porque me parece que todos y todas ustedes son conscientes de que Extremadura, desde el punto de vista de las transferencias del sistema de financiación autonómico, ocupa un lugar casi a la cabeza.
Y si le incorporamos las transferencias corrientes y de capital del Estado, las que recibe de la Unión Europea, y las inversiones territorializadas, en los 5 últimos años está en cabeza de comunidad receptora de fondos. Por lo tanto, podríamos sentirnos, si hiciéramos una visión, en este caso miope, según mi opinión, de la situación, podríamos sentir satisfacción cuando venimos a la Asamblea de Extremadura diciendo: mire usted cuánta financiación efectiva por habitante tienen o comparada con el Producto Interior Bruto de Extremadura. Y, sin embargo, creo que sería un gravísimo error. Como ha indicado la señora de Miguel, pues hace falta mucho más para poder cumplimentar, para poder blindar los servicios públicos. Por lo tanto, hay insuficiencias hasta en Extremadura. En mi opinión, y ya adelanto alguna conclusión, sería un gravísimo error para Extremadura el abordar el problema de la reforma del marco del sistema de financiación autonómico desde una posición de reparto de migajas, de miserias, o solamente intentando ajustar alguno de los elementos de la población ajustada. Si ustedes hacen eso, por supuesto, soberanos y libres serán, pero tienen todas las de perder, ya se lo adelanto. Tienen todas las de perder porque será repartir miserias con comunidades autónomas que tienen más peso poblacional y que tienen, encima, además, menos transferencias del sistema de financiación autonómico que ustedes, con todas las magnitudes que quieran, por habitante o por PIB. Por lo tanto, van a perder ustedes. Pero hay otra forma de poder abordar la reforma del sistema de financiación autonómica, que esa es la que yo voy a intentar hacer, que ese es el cuarto punto y en el que me voy a centrar en la intervención. Luego, posteriormente, pues intentaré dar algunas pinceladas del resto. En este caso, como decía, un planteamiento que vaya por un incremento en la provisión de servicios públicos para blindar unos mínimos que hay que satisfacer en todos los lugares del Estado, cumpliría algo fundamental. Todas y todos ustedes saben que los territorios no pagan impuestos. Estamos haciendo un debate que tiene una parte de tramposo, porque quienes pagan los impuestos son las personas físicas o jurídicas y, en este caso, ustedes, en Extremadura, tienen un problema serio si el planteamiento es egoísta y no federal, desde el punto de vista del debate. ¿Por qué? Porque ustedes recaudan un porcentaje de tributos a nivel estatal reducidísimo, muy inferior a su propio peso poblacional, que ya ha reducido en el Estado español. Es decir, ustedes recaudan mucho menos. No entraré en los detalles numéricos, los tienen ustedes en la presentación y en el documento más amplio. Pero simplemente que por ahí a ustedes no les va bien. No les iría bien un cupo, no les iría bien una situación de confederalidad en el que solamente se planteen algunas modificaciones de población ajustada, y sí que les iría bien a ustedes y al resto de las comunidades autónomas y a las poblaciones que en ellos habitan que el debate fuera sobre servicios públicos, sobre blindaje de servicios públicos. Claro, para blindar servicios públicos hacen falta más recursos. Por eso, el segundo punto que abordo es que es preciso, es absolutamente indispensable una reforma fiscal. En la situación actual de dumping fiscal existente, es muy difícil conciliar el hecho de que haya peticiones de fondos y de recursos al Estado, al Gobierno central, al mismo tiempo que se realizan rebajas fiscales considerables en muchos lugares. Extremadura, en promedio, está muy por debajo de la media en beneficios fiscales porque viene de una trayectoria de estar por abajo y por su propio peso, ¿no? En este caso, en las rebajas fiscales producidas a nivel del Estado. Ya saben ustedes que Madrid pues, supera el 2% del PIB el año pasado en beneficios fiscales. Esos son 6.400 millones de euros cada año. Y eso falta en el sistema de financiación, aunque no compute en el sistema de financiación. Porque, claro, tal y como está ahora estipulado, no se prima el que se hagan rebajas fiscales, pero ese dinero es el que luego nos falta para los servicios públicos. Por lo tanto, otorgar más beneficios fiscales al mismo tiempo que somos conscientes de que hace falta más recursos, yo los he valorado en un 2% del PIB. Puede ser un poco más, puede ser un poco menos, pero fíjense la magnitud. Números redondos son 30.000 millones de euros en el momento actual, adicionales en el sistema de financiación. El último reparto de transferencias del sistema de financiación fueron 26.000 millones de euros en 2023. O sea, estamos hablando de duplicar las transferencias. Lo que Extremadura tendría que pelear es por que de ese incremento haya lo suficiente para, con determinados índices que tienen que mejorarse en la población ajustada, permitan blindar sus servicios públicos. Y blindar sus servicios públicos para todos los lugares igual. Es decir, a todos los lugares igual quiere decir que si, imagínense que ponen ustedes 15 días de lista de espera máxima para operaciones de determinada trascendencia o magnitud.
Son 15 días para una persona que viva en Madrid o para una persona que viva en Montijo. Y tiene que ser igual. Pero no cuesta igual. No cuesta igual. Cuesta menos en determinados lugares que en otros. ¿Por qué? Pues porque no es la misma la proporción de edad, no es la misma la proporción de personas enfermas, ni de personas dependientes, y eso tiene que ser computado. ¿Eso es posible desde el punto de vista de la economía? Perfectamente posible. Pero hace falta más recursos, y ahí ya no estaremos todos de acuerdo. Pero eso debería ser un consenso, que si se blindan los servicios públicos, se acopie recurso por la vía fiscal para poder hacer frente a ello. Porque si no, caemos en otra trampa, que es tirar para los servicios públicos del recurso de la deuda. No funciona. Ya saben ustedes que no funciona. No funciona porque termina suponiendo un coste absolutamente, pues que pueda ahogar a las finanzas públicas de cualquier comunidad autónoma. Por eso, precisamente, claro que hay planteamientos posibles de condonación de deuda en el caso, pues planteado a raíz de un acuerdo con un grupo político, con Esquerra Republicana, por parte del Partido Socialista, y hay quienes pensamos que eso puede ser una oportunidad. Más allá de que, ya digo, a mí me gustaría una solución federal, es decir, no acordada por dos partes que luego se extenderá al resto. Pero tal y como se ha planteado, es perfectamente posible que sea bueno para todas las comunidades autónomas. Es decir, tiene que haber una reducción, una anulación de la deuda existente con el Estado por parte de las comunidades autónomas. A ustedes les interesa mucho que eso se produzca. Y hay quienes pensamos que esa reducción de deuda tiene que estar condicionada. ¿A qué? A mayor inversión en esos servicios públicos que en el momento actual siguen deteriorados en Extremadura y en el resto de territorios. Por lo tanto, esa condicionalidad que existe para muchos endeudamientos o para operaciones con la Unión Europea, saben ustedes que hay condicionalidad, pues esa condicionalidad enfoquémosla a mejorar los servicios públicos. Les iba a pedir, porque no estoy pendiente de la hora, que me hagan alguna seña cuando queden 5 minutos, porque yo soy dado a enrollarme más de la cuenta y ustedes tienen derecho a no aguantarme. Bueno, por lo tanto, suelo de servicios públicos, establecimiento de mínimos tributarios a nivel estatal acordados de manera federal que permitan satisfacer esos servicios públicos, y entonces cualquiera puede decir, bueno, ¿y entonces qué pintamos las comunidades autónomas? Pues pintan mucho, porque es que eso no es quitarle independencia a las comunidades autónomas, porque una comunidad autónoma en la que se fijen de manera general un mínimo de ratio de profesorado y alumnado, pues puede decidir tener un ratio menor. Pues tendrá que conseguir más recursos y podrá beneficiarse de su capacidad normativa para elevar los tributos para conseguir no un mínimo, sino un máximo. Pero el mínimo tiene que estar garantizado, porque si no está garantizado no tenemos un territorio estatal de ciudadanas y ciudadanos libres e iguales. No lo podemos tener si no están garantizados esos mínimos. Y en el momento actual no están garantizados esos mínimos. Y el sistema de financiación autonómico ha ido parcheándose de una manera infame. Saben ustedes que en Extremadura, o si no saben, les recuerdo los porcentajes, prácticamente el 68% de los recursos que se obtienen vienen del sistema de financiación autonómico. El promedio de los últimos 10 años, ¿vale? Tienen, ya digo, los datos, no voy a marearles con números, pero el 68%. Pero fíjense ustedes, es que adicionalmente reciben transferencias corrientes del Estado y recursos de la Unión Europea en menor cuantía, que supone que solo quedan como recursos propios el 11%. El 11% es lo que ustedes manejan, no manejan más. A mí no se me ocurre pensar que porque manejan solo el 11% no tengan ustedes responsabilidad en lo que ocurre. Ahora, creo que deberían, y estoy seguro que lo tienen, la ambición de que, más allá de que sea el 11, sea el 15 o sea el 7, bueno, mejor que no baje del 11, ¿no? Pero porque y ha venido bajando en los últimos años. Pueden ver en la serie histórica que les he facilitado cómo ha ido bajando esa proporción. Es decir, cada vez quieren ustedes tener menor capacidad normativa. Pues no sé, por un lado queremos ser comunidades autónomas y por otro lado, ¿dónde está la corresponsabilidad fiscal? Porque desde luego, como pueden ver, cada vez operan menos porque ustedes quieren operar menos. No les pasa solo a ustedes en la Comunidad Autónoma de Extremadura, les pasa a casi todas las comunidades autónomas. Y eso es por una dejación de funciones, por no abordar el tema fiscal más que desde una óptica que se ha revelado completamente falsa. Es un tema puramente analítico. Yo estoy deseando que alguien me enseñe en alguna ocasión, perfecto, qué es eso del funcionamiento de la curva de Laffer, que habrán oído muchas veces nombrar. Yo bajo los impuestos y sube la recaudación. No ha ocurrido nunca. Se lo digo como investigador universitario, soy miembro de un partido político también, o sea, no me escondo, pero como investigador universitario le digo que no hay bibliografía sobre
ese hecho. No la hay, no la hay. Por lo tanto, claro, esa situación hace que menos capacidad normativa, incapacidad de tener recursos propios mayores, y así se ha visto en el caso de Extremadura y, repito, en el resto de las comunidades autónomas, y luego incapacidad de sostener esos servicios públicos. Ante esa realidad, creo que, bueno, pues después de estos primeros 2 pasos, falta establecer mecanismos que nos gusta llamarlo a todas y todos de solidaridad, que a mí me gusta más llamarlos mecanismos de justicia, y que lo que tienen que permitir son los traspasos adecuados, porque no toda la gente, como decía antes, la gente es las personas, son las físicas y jurídicas, son las que pagan los impuestos, pero no todos y todas tenemos la misma renta. Y, lógicamente, en la comunidad autónoma en la que yo vivo, en Madrid, pues la capacidad de renta y el efecto capitalidad absorbe rentas de una manera proporcionalmente obscena, e incluso a la hora de la tributación de los grandes grupos empresariales, y, lógicamente, si no hay un sistema de reparto, bueno, pues los servicios públicos es imposible blindarlos en ningún lado, y ustedes tendrían todas las de perder. Evidentemente, ese establecimiento de nuevos mecanismos de solidaridad incluiría esa anulación, esa condonación de la deuda del Estado. En este caso, bueno, pues como decía antes, una condonación ligada a la inversión de los ahorros en intereses al servicio público. Dense cuenta que ustedes dedican pues casi el 12% del presupuesto a afrontar el servicio de la deuda, entre amortización de capital, de principal, y los intereses. Incluso con las bajadas ahora de tipos de interés que se van a producir y que aliviarán algo la situación, en 2027, comparado con el periodo anterior, ustedes van a pagar una cantidad en torno a un 5% más de intereses. Es mucho dinero para la Comunidad Autónoma de Extremadura. Yo les sugiero que se lo ahorren, que lleguen a un pacto junto con el resto de las comunidades autónomas, con el Estado, con el Gobierno central, para que esa anulación se produzca. Cuidado, esa anulación pasa a que forme parte del coste que el Estado va a tener para hacer frente a la situación. Por eso hacen falta más impuestos, para hacer frente, entre otras cosas, a esa situación. Pero por el camino mejoremos la vida de la gente con sus servicios públicos en mejores condiciones. Por lo tanto, pues bueno, pues como se puede imaginar, pues una comparecencia, que además entiendo perfectamente que sea de esta duración, lógicamente, que ya escuchan ustedes a muchas personas, pues tiene que ser breve en la exposición. Espero haberlo cumplido, pero lo que no debe ser breve es en la argumentación, y para eso tienen ustedes los 2 documentos, o se los faciliten, y que a mí me gustaría pues que les echaran un vistazo y que les permitieran, pues de alguna manera, formarse su opinión política a la hora de lo que viene, que debe ser algo más que simplemente el debate. Por supuesto, todo esto forma parte de la ideología de cada grupo y cada grupo defiende legítimamente sus intereses, pero pensemos también, en este caso, cómo le puede venir mal a cualquier posición ideológica en esta Cámara el que se mejoren los servicios públicos en Extremadura. Yo creo que en eso, al menos, deberíamos estar de acuerdo. Muchas gracias. Pues muchas gracias a don Carlos Sánchez Mato, porque además se ha ceñido muy bien al tiempo que tenía estipulado. El respeto que yo tengo a los presidentes es enorme. Se le agradece desde la presidencia. A continuación pasamos a la intervención de los distintos grupos parlamentarios, de menor a mayor, por tiempo de 5 minutos. Para ello tiene la palabra doña Irene de Miguel Pérez, por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura. Pues, señor Sánchez Mato, yo le felicito por ser tan claro y por haber hecho este trabajo tan minucioso de estudio, de análisis del sistema de financiación autonómico y de la situación de Extremadura. Creo que se agradece y que es un enorme placer que vengan comparecientes como usted, que vienen con los deberes hechos, ¿no? Como le dije al principio, pues esta comisión lo que planteaba era esto precisamente que usted nos está diciendo, ¿no? Cómo mejorar el sistema de financiación autonómico. Por desgracia, pues se ha convertido en una suerte de arma arrojadiza y que hace que tengamos, bueno, que algunos tengan, yo creo, la miopía de no darnos cuenta de que estamos inmersos en una cortina de humo, que es este concierto singular que a todas luces no va a ser aprobado en el Congreso porque no dan los números, ni siquiera va a ser aprobado en una comisión de presidente donde dan menos los números, y que lo que nos deberíamos de centrar es precisamente en cómo mejorar el sistema de financiación autonómico que existe en la actualidad. Y que yo coincido con usted que es un tema capital del que no debemos de rehuir, al revés, que ahora mismo se abre una oportunidad enorme para poder hacer justicia y mejorar el equilibrio territorial. Estoy muy de acuerdo en lo que usted ha planteado
de blindar los servicios públicos, independientemente de cuánto cuesten, independientemente de lo que cueste que una persona de Garlitos tenga el derecho a una sanidad pública de calidad, independientemente de que un niño o una niña que vive en Camino Morisco tenga el derecho a tener una educación de calidad, independientemente de que un niño de Badajoz, que es donde tenemos las aulas más masificadas, porque si hacemos el cálculo de la media de ratio, a nosotros nos sale una ratio por aula muy bajita, porque metemos las aulas rurales. Pero si nos empezamos a escarbar en cuántos niños y niñas hay en las zonas urbanas más pobladas, resulta que tenemos unas ratios altísimas. Con lo cual, independientemente de en qué barrio, en qué pueblo viva cada uno, tenemos que garantizar un servicio público fundamental. Estoy también muy de acuerdo en que esto puede ser un debate sesgado si solo hablamos de las variables del sistema de financiación y no hablamos de cómo vamos a nutrir a ese sistema de financiación, de esos ingresos que tienen que llegar a través de una fiscalidad. Y la fiscalidad no puede ser que aquí cada uno haga lo que quiera. Hasta el señor Bardají, compareciente del Partido Popular, lo ha dicho, que está en contra del dumping fiscal por insolidario. Con lo cual, si hasta el señor Feijóo el otro día, y me ha apuntado lo que ha venido a ser sus declaraciones textuales, aquellas comunidades que piden dinero para llegar a fin de mes, no me parece razonable que bajen la recaudación porque eso lo pagan los impuestos de otros ciudadanos de otras comunidades. Palabras del señor Feijóo, lejos de ser una persona que esté en mi sintonía política. Pero si hasta él mismo ha puesto en duda la política de la señora Guardiola de revolución fiscal, cuando lo que hace es un seguidismo del dumping fiscal de la señora Ayuso en Madrid, que a nosotras es que no nos beneficia en absoluto, no aumentamos nuestra capacidad de absorción de recursos. Al revés, o sea, y usted lo ha dicho, está más demostrado que bajar impuestos no nos hace recaudar más. Y si estos presupuestos presumiblemente son mayores, no es precisamente por haber recaudado más, sino es porque tenemos mayores transferencias tanto del Estado como de Europa. Por lo cual no podemos huir de ese juego de trileros, de hablar de una cosa y no hablamos de la otra, ¿no? Creo que tenemos que hablar también de armonización fiscal y hay que llegar a un acuerdo en el Estado sobre la armonización fiscal. Y acordar mínimos tributarios es básico para que aquí no se nos vayan todas las empresas a Madrid o se nos vayan a Andalucía y la riqueza al final esté en un sumidero fiscal, que es lo que supone el dumping de estos lugares. Que en lo que se deriva es en un deterioro claro y evidente de los servicios públicos, que hasta el señor Juanma Moreno lo ha reconocido. Después de haber eliminado los impuestos a los más ricos, ha reconocido que con su capacidad fiscal no es capaz de hacer frente a garantizar servicios públicos de calidad. Por lo cual, la fiscalidad que tenemos ahora es perversa, es tramposa y es torpe, así de claro. Solamente quiero terminar con una pregunta. Nuestros servicios públicos fundamentales, sanidad, educación, dependencia y cuidados, para mi grupo lo que plantea es, ¿no sería un servicio público fundamental el cuidado también de nuestro entorno y nuestro medio ambiente que posibilita y permite la vida? ¿No es un servicio público fundamental la fijación de carbono que hacen nuestros montes, las kilocalorías que aportamos en forma de alimento a nuestros ciudadanos y ciudadanas y obviamente los kilovatios que aportamos en forma de energía? ¿No ese es un servicio público fundamental que estamos haciendo a costa del territorio y que no estamos recibiendo nada? Se está alicatando la tierra fértil de placas fotovoltaicas. Señora de Miguel, su tiempo ya ha sido sobrepasado, tiene 30 segundos para terminar. Pues creo que ha quedado más que claro. No invierto ni un minuto más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora de Miguel. A continuación tiene la palabra don Javier Bravo Arroba por el Grupo Parlamentario Vox. Muchísimas gracias, señor presidente. Señor Sánchez, muchísimas gracias por venir, por asistir, por darnos esa disertación y facilitarnos ese PDF que, bueno, no me ha dado tiempo. La verdad es que ahora mismo es cuando he tenido. Sí es cierto que estoy muy conforme con usted con respecto al reparto, que no podemos estar en un reparto de migajas y en cosas de miseria y cosas de esas, porque eso conlleva eso, miseria y tal. Pero en ese sentido, nada, comentarle que el sistema de financiación autonómica se puede modificar 1000 veces, pero partimos de la base de que las autonomías están
la forma en que se ha llevado a cabo lo que es la división del Estado español en ese sentido, en autonomías, nosotros estamos contra el sistema que hay. Entonces, evidentemente, no nos gusta cómo está planteado. Y el sistema autonómico, en ese sentido, donde los más ricos van a seguir siendo los más ricos y estamos contra el cupo catalán, el nuevo cupo catalán, el cupo vasco y el cupo navarro, pues evidentemente nuestras conclusiones en ese sentido pues no van a ser favorables a esa financiación en conjunto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Bravo. A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Juan Ramón Ferreira. Muchas gracias, señor presidente. Señor Sánchez Mato, muchas gracias por su intervención. Buenos días y de verdad que le agradecemos desde el Grupo Socialista el esfuerzo que ha hecho, no solo en venir a comparecer a esta comisión, sino también en lo que nos aporta. Leeremos con muchísima atención los documentos que nos ha facilitado y lo tendremos en cuenta. Mire, nosotros desde el Grupo Socialista impulsamos esta comisión de estudio porque entendemos que esto es una cuestión capital para Extremadura y para España y que es más importante primero escuchar y luego abordar el debate político. Creo que es una cuestión clave en el debate de estos próximos tiempos y para eso es fundamental escuchar opiniones y luego pasar a las valoraciones políticas. Por eso yo en mi intervención no voy a hacerle valoraciones políticas de lo que usted nos está planteando, simplemente le hemos escuchado, hemos recogido las aportaciones y eso nos llevará a sacar conclusiones finales una vez termine este periodo de comisión de estudio. No obstante, sí quería hacer mención a algunas cuestiones que ha hecho para también trasladarle alguna pregunta y nos pueda extender sus valoraciones porque de verdad ha hecho aportaciones que nos interesan bastante. Mire, usted parte de la base, y me parece interesante, de que el sistema de financiación es insuficiente. Me parece interesante porque primero parte de una base que es empatía. Es insuficiente para todos los españoles y españolas. No ponemos barreras entre comunidades, sino que tenemos que partir de base qué es lo que queremos que haga ese nuevo sistema de financiación y que sea para el conjunto. No hablar de catalanes frente a extremeños, de tal, porque parece que es un debate estéril. Y me parece interesante lo que plantea. Por eso, desde ese punto de vista, me gustaría que reforzara en su réplica qué importancia tiene la fiscalidad en todo esto. Porque si partimos de la base de que el sistema es insuficiente, tenemos que hablar de recursos. Y tenemos dos caminos. O nos peleamos por cómo nos repartimos una tarta pequeñita o hablamos de cómo ampliamos la tarta. Y para eso, pues una de dos. O aparece el dinero de algún lugar desconocido o tenemos que hablar de cómo se aportan esos dineros. Por lo tanto, me parece interesante que abordemos esa cuestión y profundicemos en la necesidad de que la fiscalidad se ligue a la financiación autonómica. Y creo que es una cuestión importante. Otra cuestión importante que ha dicho, blindar los servicios públicos. Es de eso de lo que estamos hablando cuando hablamos de financiación autonómica. Usted viene de Madrid. He visto que ha sido concejal en el Ayuntamiento de Madrid, conoce bien la comunidad y la ciudad de Madrid. Y cuando hablamos de eso, estamos hablando también del problema del dumping fiscal. A mí me gustaría si pudiera reforzar en su réplica qué supone el dumping fiscal, quién tiene más capacidad, quién se ha beneficiado, la Comunidad de Madrid o la comunidad extremeña, en una lucha por quién baja más impuestos, para que nos entiendan quien nos pueda estar viendo en esta comisión. Y segundo, cuando hablamos de bajar impuestos, ¿eso cómo afecta a los servicios públicos? Porque Madrid nos puede ganar en hacer un sistema fiscal mucho más atractivo para quien quiera instalarse en función de lo que quiere pagar. Pero, ¿cómo son los servicios públicos de Madrid? ¿Son mejores o peores que otras comunidades gracias a esa bajada de impuestos? Eso es una cuestión importante para ligarlo. Y, por último, usted ha dicho una cuestión que me parece interesante, porque usted lo ha dicho de una forma más técnica, porque conoce más del tema, pero yo hablaba en distintos debates en este Parlamento de la fórmula de crece-pelo, que no existe. Esto de bajar los impuestos y que se quede el bolsillo de la gente no repercute en más recaudación. Ayer estamos en el pleno debate de presupuestos, estamos hablando con el Gobierno. Ayer la consejera de Hacienda trasladaba que bajando los impuestos como han hecho se ha producido una mayor recaudación en Extremadura, algo que contrasta con lo que usted ha dicho. No sé si eso tiene que ver más con la situación económica que estamos viviendo en el conjunto de las economías españolas y a nivel internacional, o que tiene que ver, o si hay alguna relación en esta cuestión. No sé si nos puede aportar algo en esta cuestión, porque desde luego que yo comparto con usted que bajando impuestos no se
aumenta la recaudación. Por eso sí, me gustaría que me pudiera avanzar dentro de su conocimiento si la economía española, la situación que tiene actualmente, puede repercutir en un aumento de la recaudación, aunque se estén bajando impuestos en una comunidad como Extremadura. Y con eso pues le agradezco nuevamente sus aportaciones y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nada más. Pues muchas gracias, señor Ferreira, también por ajustarse a su tiempo y por el Grupo Parlamentario Popular. Para cerrar esta ronda de intervenciones de los distintos grupos, tiene la palabra doña Pilar Gómez de Tejada. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias por su comparecencia, señor Sánchez Mato. Muchas gracias por su exposición, por los documentos que estudiaremos cuidadosamente. Yo estaba echando un vistacillo al PDF, que ya lo han subido los servicios de la Cámara, y bueno, hay que estudiarlo en profundidad. Puede que haya cosas con las que nuestro grupo parlamentario esté de acuerdo, pero claro, en cuanto empezamos a mezclar financiación autonómica con fiscalidad, ahí ya no vamos a estar de acuerdo nunca. Evidentemente, las comunidades autónomas son autónomas, valga la redundancia, para aplicar sus políticas fiscales y, concretamente, lo ha dicho el señor Ferreira, por ejemplo, estamos empezando a discutir los presupuestos y ayer lo dijo la consejera de Hacienda y ha sido así. Extremadura este último año ha ganado 38.000 contribuyentes. Probablemente pueda deberse a las políticas fiscales que lleva el Partido Popular aplicando durante este año. Es más, el impuesto de transmisiones patrimoniales, creo que dijo que se habían recaudado 9 millones de euros más. Bueno, pues es dinero también. No creemos que tenga que haber dumping fiscal ni competencia. Lo que no es normal es que tengamos que pagar el resto de comunidades subiendo impuestos la fiesta de darle todos los tributos y todos los impuestos a Cataluña, porque al final ese es el resumen. O sea, parece que es que aquí a quien ha gestionado mal, a quien ha derrochado y a quien ha hecho las cosas fatal desde hace años, se le condonan 15.000 millones de euros, estamos hablando, para que a nosotros aceptemos que se nos condonen 300 o 400. Es decir, las comunidades que han sido más o menos responsables, han contenido el gasto y han hecho los deberes, les damos la migaja, porque yo creo que 300, 400, no sé cuántos serían millones de euros, son migajas respecto a 15.000. Da igual, 15.000. La condonación, estamos hablando de la condonación. En cualquier caso, su modelo es penalizamos la fiscalidad, pero no penalizamos el derroche y la mala gestión. Y a mí me gustaría saber, sé que no es, o sea, esto como ha dicho la señora de Miguel, esta comisión se crea para el estudio de la financiación autonómica, que, por cierto, partimos mal de la base. Es decir, es el Estado el que tiene que proponer el modelo, es el Estado el que lo tiene que llevar a la conferencia de presidentes y luego ya las comunidades autónomas discutir. Pero claro, si partimos ya de un modelo donde el propio Estado está hablando bilateralmente con cada comunidad, mal, o sea, el modelo que quiere Cataluña no es extrapolable ni es generalizable. Entonces, a mí me gustaría saber su opinión sobre qué sucedería si llevamos ese modelo. O sea, ya no hablamos solo de la condonación de la deuda, que es lo que usted ha dicho, sino que cada comunidad recaude sus impuestos, los gestione, todo. ¿Qué pasa con la seguridad social? ¿Qué pasa con todos los servicios? Y, sobre todo, si esto lo hacemos una vez que todas las comunidades partimos del mismo sitio, pero claro, cuando ha habido un montón de comunidades, o sea, un par de comunidades autónomas o tres que se han beneficiado muchísimo, que ya tienen todas sus infraestructuras, todos sus transportes, todos sus servicios, todo, y parten desde aquí, Extremadura en ese modelo va a partir desde menos mucho, porque no sé usted cómo ha venido aquí, si ha venido en tren, si ha venido de avión o si ha venido en coche, seguramente en coche porque habrá visto que es como mejor se llega y menos se tarda. Entonces, ¿estamos de acuerdo con algunas cosas? Sí. Los territorios no pagan impuestos, son las personas, claro que sí. Pero el tema de la fiscalidad, mire, el Gobierno de España, por culpa del IPC, está recaudando a manos llenas, más que nunca. Y, sin embargo, sigue subiendo los impuestos. Y, además, sube el IVA, como va a pasar hoy, bueno, porque decaen una... El IVA es el impuesto más injusto, lo paga todo el mundo. El que menos tiene, el que más tiene, el que menos necesita y el que más necesita. Nosotros no estamos de acuerdo con que fiscalidad tenga que ver con financiación. Estamos más de acuerdo con la buena gestión y, evidentemente, si se va a penalizar a las comunidades autónomas, o es lo que yo estoy entendiendo, porque bajen los impuestos, van a recibir menos del modelo de financiación, pues tampoco vamos a estar de acuerdo. Y me temo que si ese acuerdo tiene que salir de todas las comunidades autónomas, va a ser imposible. Y no, yo no veo que para que a nosotros nos condonen unos cuantos de millones
se le condone a Cataluña, no, es que yo creo que aquí hay que redistribuir bien y dejar que cada comunidad autónoma gestione sus impuestos como la ley le permita hacerlos. No se puede, vamos, nosotros no estamos de acuerdo con eso. En lo demás, muchísimas gracias por su exposición y veremos los números, que creo que hay números interesantes, que ese ejercicio sí se ha hecho. Lo que no estamos de acuerdo es cómo solucionamos esos números en los que estamos actualmente. Nada más y muchas gracias. Pues muchas gracias, señora Gómez de Tejada, también por ajustarse perfectamente al tiempo estipulado. Les recuerdo a sus señorías que contamos con la presencia de doña Rosa Ramos Cotrina, que es la directora general de Financiación Autonómica y Fondos Europeos, en representación de la Junta de Extremadura, y si quiere intervenir lo puede hacer por espacio de 5 minutos. Gracias, señor presidente. Tan solo dar las gracias por sus aportaciones, por las aportaciones realizadas. Entendemos que la opinión de los expertos vendrá a enriquecer y argumentar sólidamente desde la Asamblea una posición común, que es la que necesitamos, y una única voz de cara a la futura negociación de un nuevo sistema. Como he intervenido anteriormente, desde el Gobierno lo que defendemos es una Hacienda estatal fuerte, con recursos suficientes para prestar unos servicios de calidad, órganos multilaterales para la negociación y solidaridad y el resto de principios recogidos en nuestra Constitución. En definitiva, la defensa de los principios constitucionales, la suficiencia financiera, la solidaridad y la coordinación con la Hacienda estatal. En esta senda de actuaciones solo quería recordar que ya se ha firmado el 22 de febrero de este mismo año por todos los grupos políticos de la Asamblea la Declaración Institucional por la Financiación Justa para Extremadura. Simplemente agradecerle sus aportaciones. Gracias. Pues muchísimas gracias a doña Rosa Ramos, y para cerrar esta comparecencia tiene la palabra por tiempo de 10 minutos don Carlos Sánchez Mato. Muchas gracias, presidente. Pues creo que han sacado ustedes temas muy suficientes como para dedicarle bastante más de 10 minutos, pero me voy a ajustar de nuevo al tiempo, ¿vale? Simplemente indicar que es evidente que es un problema que no solamente en esta comunidad autónoma, sino en otras asambleas o parlamentos regionales, pues se esté desvirtuando el tema de un sistema de financiación que, además de no haber conseguido los objetivos, aunque ha supuesto avances con respecto al anterior, pues está ya caducado y obligatoriamente hay que cambiarlo, ¿no? Evidentemente, pues ojalá aprovechen ustedes el tiempo, no solamente en la comisión, sino en los trabajos que posteriormente hagan con la documentación, porque les va mucho en ello, ¿vale? Les va muchísimo en ello. Por supuesto, en los elementos esenciales que indicaba la señora de Miguel, pues decir que claro que hace falta más tarta. Y fíjese, es que estamos hablando de que tenemos un promedio de 5 puntos porcentuales de menor presión fiscal con respecto a la Unión Europea. El promedio, si miramos Francia, son 13 puntos. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de 75.000 millones de euros. Con el promedio. Con el promedio. Yo no me conformaría con el promedio. Yo no quiero tener los servicios públicos del promedio de la Unión Europea, incluyendo las nuevas incorporaciones a la Unión Europea. Yo prefiero tener o aspirar a los servicios públicos que tienen las comunidades, o sea, los estados punteros. ¿No quieren ustedes eso para Extremadura? ¿No lo quieren todos los grupos? Yo entiendo que deberían querer. Dice, pues decía el Partido Popular, es que eso, mezclar financiación autonómica con fiscalidad, pero ¿de dónde se cree que salen los fondos de la financiación autonómica? No se puede no mezclar. Es que el problema es pensar que técnicamente son cosas diferentes. ¿De dónde se cree? ¿Cree usted que aparecen en los árboles? De verdad lo digo con todo el respeto. Salen de la fiscalidad esa que usted dice que no quiere relacionar. Si no se actúa sobre la fiscalidad, no hay dinero para repartir. Y entonces ustedes en Extremadura tienen la peor posición. Porque a ustedes les enseñarán las tablas que yo les he puesto aquí y no podrán sacar nada. Podrán luchar, voy a sacar un poco más para dispersión, un poquito educación y menos, algo menos población, un poco. No sacarán nada, sacarán menos. Con la misma tarta, o sea, al PP de Madrid le puede interesar. Yo no entiendo cómo el resto de partidos populares de otras regiones pueden estar en esa dinámica. Creo que le hacen un servicio a su propia militancia y a su propia gente malo si no entienden que hay que hablar de fiscalidad también. Si yo entiendo que podemos estar yo puedo querer unos determinados mínimos de fiscalidad que ustedes no estén de acuerdo, pero o hay más tarta o están perdidos todos ustedes, todos los grupos, y especialmente quienes estén gobernando, ¿vale? Esos 75.000 millones de euros, yo le he dicho que para blindar los servicios públicos en todo el Estado hacen falta 30.000.
Y luego hacen falta más cosas, ¿eh? Tenemos déficit enormes en elementos como los medioambientales que ha indicado la señora de Miguel, que es fundamental que se puedan afrontar. Pero hacen falta más recursos. Y sin más recursos, olvídense ustedes. Y además, especialmente, olvídense ustedes en Extremadura. Solamente tendrán miseria. ¿Con cupo o sin cupo? Porque un cupo, imagínense el cupo vasco extendido, pero con un pago de cupo que fuera y ejerciera la solidaridad como yo la pondría aquí. También tengo hecho ese estudio, cuando quieran lo vemos. Claro, es que el País Vasco y Navarra, sobre todo el País Vasco, tendría que pagar aproximadamente unos 8.000 millones de euros más. Claro, tendría que pagarlo. O sea que cupo sin más no es negativo si supone un pago que haga, digamos, que sea consciente con la situación actual. La gestión propia de los impuestos. Si es que ese no es el problema, ese ha sido el espantajo con el que se está hablando. A mí me da igual que cada uno se gestione sus tributos, pero entonces ustedes tendrán que recibir una transferencia mucho mayor de la que están recibiendo. ¿Estamos dispuestos a eso? Cuando se han hecho cupos o se han hecho sistemas de traspaso de impuestos, ¿ha sido para eso? Desgraciadamente no. Por cierto, todas las comunidades autónomas del régimen común tienen las mismas cartas. Tienen el 50% del IRPF y el 58% de los impuestos especiales. O sea, por resumir, saben que hay determinados matices y traspasos por el tema de los consumos en impuestos especiales, pero esa es la realidad que tienen. Todas tienen las mismas cartas. Uno puede decir, yo entiendo, señora Gómez de Tejada, que diga, entiendo que diga, es que hay algunas que tienen sus servicios públicos cubiertos. Yo le puedo asegurar que voy por ahí, por esos territorios del Estado, por todos, y en ningún caso me encuentro que tengan cubierta, tienen niveles de provisión diferentes. Los problemas que tiene Osakidetza, la sanidad vasca, que tienen la mayor financiación, son gigantescos. Pregúntele usted allí a los profesionales de la sanidad y, sobre todo, pregúntele a los usuarios si están contentos con la sanidad. O sea, en absoluto están cubiertos todos. Que hay sitios donde tienen infraestructuras ferroviarias mejores, eso no se lo voy a negar a nadie. Vamos, ustedes se llevan la palma. Pero me refiero a que es que hace falta más recursos en todos los lados. Otra cosa es que no hace falta la misma cantidad en todos los lados. ¿Cómo incorporar esos servicios públicos fundamentales? De eso tendríamos que estar debatiendo. No digo en este momento, digo en general. De eso este país tendría que estar haciendo cuenta de exactamente dónde pone los mínimos, tanto en los servicios públicos que hay que blindar, como en los mínimos impositivos necesarios para financiar esos servicios públicos. Es que ustedes, en el último año, desde las últimas elecciones, han crecido la deuda en 188 millones de euros con los datos publicados ayer. 188 millones de euros exactamente. 5.353 millones de euros. Eso es lo que deben. 3.811 millones de euros al Estado. No 300, no sé, a lo mejor 3.800 millones son migajas. Yo en mi economía familiar le puedo asegurar que 3.811 millones de euros no son migajas. Estamos hablando de una cantidad muy importante que es la cantidad del Estado publicada ayer por el Banco de España. 3.811 millones de euros debe Extremadura al Estado y 5.541 millones de euros tiene de deuda pública total. Abordar ese tema es fundamental, pero no por el hecho de decir, ay, vamos a ser buenos con las comunidades autónomas, sino por el hecho de que tienen que dedicar esos recursos a bajar listas de espera, a mejorar ratios, a cuidar mejor a nuestros mayores, todo eso, a cuidar más el medio ambiente, es que es fundamental, porque si no, pues podemos firmar muchos compromisos internacionales y podemos decir, pero no lo vamos a cumplir y no vamos a ser capaces. Es que, de hecho, los gobiernos, por supuesto, también las oposiciones responsables, debieran estar a una para conseguir ese elemento de blindaje tanto de los servicios públicos como de los mínimos de fiscalidad. Porque los mínimos de fiscalidad nos han costado a este país muchísimo dinero. Nos han costado a este país y luego, claro, ¿saben ustedes si hubiéramos tenido, desde que tenemos euro, el mismo promedio de fiscalidad que la eurozona? El mismo promedio, no más, el mismo promedio. ¿Cuánto dinero nos hemos dejado por el camino? 1,6 billones de euros desde 2001. 1,6 billones de euros. ¿Saben por qué me acuerdo muy fácil de la cifra? Porque es casi la misma que la deuda pública que tiene el Estado español. Las administraciones públicas españolas. Dicho de otra manera, y esta permítanme que sea demagógica, si hubiéramos recaudado el promedio de la UE, de la eurozona, perdón, en este caso, de la eurozona, desde que hay euro, tendríamos los mismos servicios públicos y no tendríamos deuda. Yo no digo que no haya que tener deuda, pero para mejorar los servicios públicos, ¿no? Podríamos haber hecho un mix, ¿no? De ver la mitad
Imagínense 800.000 millones de euros en estas 2 décadas dedicados a mejorar los servicios públicos. Claro que tiene que ver la fiscalidad en esta historia. Es clave, es fundamental. No es un tema de odio a los ricos. Yo tengo mi posición política y mi explicación de las desigualdades, pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de, díganme ustedes, cómo se financian los gastos corrientes y las inversiones y los servicios públicos sin fiscalidad y sin robar. A no sé a quién, me refiero, sin asaltar a otros países o algo así. Es imposible, hace falta fiscalidad, y fiscalidad justa. Y eso no quiere decir que sea invadir las competencias de las comunidades autónomas, porque si se pone un mínimo, que yo estimo, yo he hecho los cálculos, con 15 días de lista de espera máxima, y uno dice, no, yo quiero una semana, pues suba usted los impuestos y contrate más profesionales. Yo quiero, no solamente quiero este tipo de plazas universitarias, sino las quiero mejores que el mínimo que está establecido a nivel global por todas las comunidades del régimen común. Quiero más. Pues quiere usted más, su capacidad normativa, tiene toda el mundo, pero no para bajar. Usted no puede deteriorar los servicios públicos mínimos acordados por todos. Eso no lo puede hacer. En Madrid, fíjese, yo llevo aquí mi páncreas artificial, yo soy diabético con bomba de insulina. Imagínense lo que sufrimos los enfermos crónicos que dependemos de la sanidad pública. Bueno, pues mire, que no lo tengan nunca aquí, con todos los deterioros que tengan ustedes aquí, que no lo tengan nunca aquí lo que tenemos allí. Los datos que les doy con financiación efectiva por habitante son tremendos. Los servicios públicos esenciales, cómo se financian, en este caso, esos servicios públicos por parte de las diferentes comunidades autónomas. Extremadura está en cabeza. Bueno, aquí la impresión no permite ver en cuánto llegan ustedes, pero es superior al 16% es. Mire dónde está Madrid y mire dónde está Cataluña, también. Claro, es que eso es lo que hay que mejorar. Eso es lo que hay que mejorar, porque yo no estoy diciendo que con lo de Extremadura esté bien. He dicho antes que hay que subirlo y que hay que mejorarlo. Pero si ustedes van a pelear en la reforma del sistema de financiación autonómica sin reforma fiscal, si la bandera de reforma fiscal la tendría que llevar el Partido Popular, que gobiernan en la mayoría de las comunidades autónomas. Porque si no lo hacen, ustedes se van a quedar con un tercio menos, con suerte. Pero cuidado, aunque tengan toda con el gobierno del señor Feijóo, yo no deseo que ocurra, pero ustedes con legitimidad pensarán que va a ocurrir, pues con el gobierno del señor Feijóo, si hace una reforma del sistema de financiación autonómico y no hace reforma fiscal, ustedes están muertos. En el sentido, por favor, solamente no literal. Recuerda al señor compareciente que ha sobrepasado ya su tiempo en 30 segundos para finalizar. Simplemente 30 segundos para agradecerles, en este caso, pues la invitación, que me disculpen la vehemencia, soy así, en este caso desde la diferencia política, pero desde el respeto, que se lo tengo a todos ustedes, y que, bueno, simplemente indicar que deseo, de verdad, espero y deseo que sus trabajos pues sirvan también para otros debates en otros territorios. Y yo creo que eso es lo mejor que le pueden dejar ustedes a sus ciudadanos y ciudadanas y en conjunto al territorio del Estado. Gracias. Pues muchas gracias a don Carlos Sánchez Mato y también le agradecemos su comparecencia en esta Cámara y también los datos que nos ha aportado a esta comisión que serán de utilidad también para las conclusiones. Damos por finalizada esta comparecencia.